Bueno, un poco como lo veníamos comentando recién, la intención de esto es, como charla de antesala, abrir un poco ciertos conceptos generales sobre lo que se hace a la hora de la industrialización de la leche y por sobre todas las cosas, tener a bien todos los campos que integran el conocimiento, porque imaginémonos una pelota de fútbol, ¿no? Una pelota de fútbol se compone por varios cascos, donde el cuero se une y se lo va cosiendo, y luego eso tiene una cámara que retiene el aire, y cada campo del conocimiento termina siendo a esa esfera, ¿no? A ese balón, a esa pelota de fútbol. Bueno, cuando abordamos un tema o trabajamos sobre una temática, no podemos solamente posicionarnos en un solo plano, y eso muchas veces es lo que nos pasa, y me incluyo, a los técnicos, cuando estamos trabajando de manera rutinaria, cuando estamos asesorando, cuando estamos llevando adelante alguna línea de producción, o cuando estamos como jefes de producción, o cuando estamos llevando adelante nuestro propio emprendimiento. Porque muchas veces nos posicionamos solamente desde el punto de vista de la tecnología, o del proceso, o de la receta que hay que hacer para poder llevar adelante una elaboración de un subproducto, como es en este caso una matriz alimentaria tan rica y tan delicada como es el caso de la leche, ¿no? Y a su vez todos los subproductos que ella trae. Entonces un poco la intención del día de hoy es empezar a desgajar todos los conocimientos que pueden venir y cómo se van interpretando y cómo se van cruzando ciertos planos del conocimiento, como puede ser el químico sobre el tecnológico sobre el químico, lo microbiológico, que al final en la última parte, en la última presentación, perdón, va a estar hablando Guillermo sobre la microbiota de la leche y del queso. Entonces, ¿cómo debemos abordarlo? Bueno, para ir entrando un poco en temática, entendemos que la leche como materia prima o como producto del primer eslabón de la industrialización, que el productor tiene en la puerta, en la tranquera, en el portón, como lo llames, en el lugar donde estés, entendemos que la leche se la puede definir de diferentes puntos de vista, que tiene una definición fisiológica, porque sin duda que es el producto obtenido de la glándula mamaria. Entonces, desde ese punto de vista, podemos definir como que es el producto de la glándula mamaria para la alimentación de una cría, ya sea bovino o sea rumiantes menores como rumiantes mayores. Desde el punto de vista físico-químico, si se quiere, ¿no? La parte más estrictamente técnica desde lo químico, físico-químico, sabemos que es una solución heterogénea, por más que la veamos blanca y la veamos homogénea, la leche es una solución heterogénea que tiene una mezcla de fases, ¿no? Una fase grasa, una fase proteica y una fase de azúcares que están en una solución verdadera, que es el caso de la lactosa. Bueno, es un punto de vista netamente una definición físico-química. Y si se quiere, una definición legal, porque también cada lugar, cada persona, respondemos a marcos legales que tenemos que cuidar a la hora de cumplir ciertos criterios con la inocuidad, con la salud pública. Entonces, como es una materia prima muy delicada, a la hora de producirla tenemos que cumplir con cierto marco normativo para poder llevar adelante esta producción y, si se quiere, después la industrialización misma. Así que un poco son los diferentes puntos de vista para poder definir lo que es la leche, ¿no? Y a partir de ahí, todos los subproductos que podemos obtener de la misma. Fíjense en ustedes que estamos hablando de una composición promedio, donde una leche, suponemos que es un promedio de promedio, entendemos que hay muchas variaciones, que hay diferentes razas en animales, que hay animales que dan leche más gorda, que tienen más cantidad de sólidos. Acá estamos hablando de un promedio, donde su composición acuosa es de un 88%, o sea, lo que extraemos, lo que tenemos cuando terminamos de hacer el queso, que es el suero, es el componente acuoso por excelencia que tiene la leche, en un 88%. Sólidos totales podemos hablar de un promedio de 12%. Podemos tener más cuando hablamos de leche de cabra, podemos hablar aún más cuando tenemos en sólidos cuando hablamos de leche de oveja, y si se quiere podemos inclusive hablar de más tenor de proteína y grasa cuando hablamos de leche búfala. Por eso depende mucho de la especie animal y de la cantidad, la capacidad. Inclusive saben ustedes que dentro de una misma especie
según el animal, el estado fisiológico, en el tiempo en que se encuentra la curva de lactancia. Hay miles de variables que intervienen a la hora de hablar de la composición físico-química de la leche y de lo difícil que es estandarizar esta, ¿no? De hecho, un mismo animal, hablemos de un bovino, que se encuentra en una unidad productiva, como lo llamamos acá en Argentina, en un tambo. Un animal que es ordeñado en la mañana temprano no tiene la misma composición en el tenor de grasa que el de la tarde, varía, hay una pequeña variación. Bueno, ¿por qué? Porque hubo más horas de luz, hubo más horas de rumia, el animal si se encuentra en un buen estado fisiológico y tiene un buen pasar, va a tener menos estrés y va a poder asimilar mejor a la hora de rumiar. Bueno, todas esas cosas que nos hacen al promedio de la composición físico-química de la leche. A partir de que tenemos la leche con esta composición, bueno, ¿cuál es la ruta tecnológica que voy a tomar? Dependiendo del tipo de producto que quiero llevar, bueno, leche fluida, con su proceso tecnológico, con su equipamiento, la elaboración del manjar, la elaboración del famoso dulce de leche, el caso del yogur, el caso de la manteca o mantequilla, el caso de la crema o la nata, como le digan, o el caso, bueno, más emblemático para nosotros, que es un poco lo que tocamos de cerca, que es el queso. Bueno, entonces esa retención de sólidos, ese proceso tecnológico a la hora de retener el sólido, requiere de una serie de pasos en la elaboración que uno va a adoptar mayor o menor grado de tecnología a la hora de tener o de poder asimilar mayor cantidad de volumen o no. Entonces, en función de eso, tenemos que tener una base para poder trabajar, desde el punto de vista netamente tecnológico. Ahora bien, cuando hablamos de clasificar, de definir la leche en esto de los sólidos, tenemos que medianamente, esto que mencionábamos antes, las normativas de los diferentes lugares, de las diferentes regiones, de los diferentes países, tenemos que hablar de que hay medianamente una clasificación de la leche, no solo desde el punto de vista microbiológico por cuestiones de salud pública, sino también que hay ciertas cuestiones donde ya están definidas a la hora de cumplimentar cuál es la composición físico-química estándar o promedio para algunas leches, por lo menos acá en el marco normativo de lo que es la República Argentina. Hablamos de estos sólidos, ¿no? Materia grasa, proteínas, la densidad que tiene que tener, una determinada cantidad de materia que está alojada en un determinado volumen, el nivel de acidez que tiene que tener nuestra materia prima, o sea, la acidez promedio que debería tener esa leche a la hora de hablar de una leche que está obtenida en condiciones ideales, ¿no es cierto? Que no pasó nada. Bueno, hay un promedio, un rango de acidez en el cual deberíamos estar encausados, ¿no? Bueno, ¿cuál es el extracto seco no graso mínimo que debería cumplir esa leche? El punto de congelación, o lo que se le llama descenso crioscópico, ustedes saben que es una técnica muy fina, muy delicada a la hora de poder detectar el aguado en la leche, ¿no? El descenso crioscópico, rápidamente se altera ese punto de congelación cuando la leche es aguada. Por poco volumen de agua que se le agregó a la leche, esta técnica es muy, muy sensible. Así que bueno, es una parte de lo que hay que cumplimentar. La prueba del alcohol, que no es otra cosa que la prueba de estabilidad de la proteína, la estabilidad que muestra la proteína de la leche, a la hora de mezclar una parte de leche con una parte de alcohol, y bueno, la prueba de la ebullición, que es someter al calor, también una prueba de estabilidad en lo que es la proteína de la leche. Medianamente esas son las cuestiones que hay que tener como criterio clasificatorio dentro del marco de la ley para decir, bueno, estoy medianamente con una leche las cuales yo puedo trabajar o podemos seguir adelante con la producción y elaboración de la misma. Desde el punto de vista netamente de la físico-química o abordando esto de la radiografía de un producto, abordando desde el punto de vista físico-químico, químico si se lo quiere, sabemos que tenemos la proteína de la leche. Vamos a nombrar a la proteína de la leche como la caseína, ¿no? Sabemos que la caseína ocupa casi el 80% de las proteínas de la leche. Dentro del gran complejo de las caseínas se pueden ir sacando fracciones, es como una copa de un árbol que uno la va podando y va a ir sacando fracciones proteicas, bueno, ahí donde se dispara, se desprende la alfa S1, alfa S2, la capa caseína, bueno. De todas maneras, hoy, para enfocarnos de manera genérica, hablamos de las caseínas, que son las proteínas de la leche, que ocupan en promedio un 80%. ¿Está? Después tenemos las seroproteínas o proteínas séricas, son las proteínas que se trasladan directamente desde el suelo sanguíneo del animal y que pasan a ser parte de la composición fundamental de la leche, que ocupan un rango, un promedio de entre un 17, un 18, a lo mejor a veces un poquito más, un poquito menos, depende mucho de la composición promedio, del lugar,
del animal, de la alimentación del animal, del bienestar animal, vuelvo a repetir todas estas cosas porque es muy variable la composición de la leche, por eso hablamos de promedio, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablamos de caseína, cuando nos referimos a caseínas, vamos a hablar de este gran complejo, las vamos a nombrar como caseínas, que sabemos que es el 80% de la proteína de la leche y que se manifiesta ¿dónde, gente? Se manifiesta en esto que comemos como queso, ¿tá? El gran grueso de las proteínas de la leche que nosotros comemos como queso refieren a las caseínas, ¿no? Casi en un 95-99% son caseínas. Después podemos discutir si hay alguno un poquito más, que retuvimos un poquito más de proteína sérica o no, para ganar rendimiento. Bueno, eso es harina de otro costal. Pero cuando hablamos de quesos, generalmente lo que estamos comiendo es caseína pura y dura. Ahora bien, desde el punto de vista físico-químico también tenemos que entender de que hay una cierta armonía lógica y natural en estos equilibrios de que la proteína de la leche, sabemos que la proteína de la leche está en suspensión, y que bueno, que a partir de la leche, naturalmente como matriz alimentaria, no sufre ningún desequilibrio, deberíamos, vuelvo a repetir, desde el punto de vista físico-químico, ¿no? Deberíamos tener, con un pH cercano a 7, sabemos que el pH natural de la leche representa 6.7, 6.8, 6.6, dependiendo, vuelvo a repetir, mucho de la composición natural, de la gordura natural de la leche, ¿tá? Entonces, para un pH cercano a 7 deberíamos tener un equilibrio bastante dinámico entre cargas positivas y negativas, entre protones, ¿no es cierto?, y los hidroxilos. Eso más o menos abordándolo desde el punto de vista físico-químico. ¿Qué pasa? Que muchas veces, cuando descuidamos la leche o trabajamos la leche porque la queremos trabajar, porque es lógico, cualquier productor que tenga leche la quiere trabajar, independientemente de cómo llegó esa leche, muchas veces tenemos puntos ciegos en el campo, en el trabajo de rutina, sabemos que podría llegar a haber desequilibrios de estos iones. ¿Por qué? Porque la leche ya viene con una tendencia ácida, no solo con la acidez natural, sino también con parte de la acidez desarrollada. Entonces vamos a tener una riqueza en protones, una riqueza en carga positiva bastante pronunciada, y esa leche tecnológicamente podría llegar a tener algún problemita, ¿no? Entonces, ¿cómo se cruza el plano de lo químico con lo tecnológico? Ustedes saben que, bueno, las leches de buena calidad mantienen una correcta relación en estos iones, ¿tá? Ahora bien, cuando hay alguna leche que ya se manifiesta algún problema, podemos llegar a tener un desbalance de este tipo de iones y eso repercute directamente en la hora de la tecnología de elaboración, en la hora del proceso, en las variables de proceso. Entonces, ¿de dónde puede venir este problema? Bueno, tenemos muchísimos puntos los cuales describir. Podríamos mencionar que los problemas podrían ser netamente de origen biológico, intramamario, alguna manifestación de la infección de la glándula mamaria, una leche de tipo mastítica, subclínica, no se pronuncia totalmente, hacemos la prueba del alcohol y no se corta totalmente, hay un positivo ahí medio mezclado con negativo, hacemos la prueba de la ebullición y todavía la proteína se sostiene. Bueno, entonces, podría haber algún origen biológico, alguna infección intramamaria, alguna mastitis subclínica, que son de manifestación un poco más difícil de encontrar, donde podría ya inducir a este desbalance de iones, ¿no? Por otro lado, podría ser netamente de origen microbiológico, que haya un desbalance en este tipo de iones. ¿Por qué? Porque hay una post-contaminación o una contaminación que está acidificando el medio vía la metabolisis de la lactosa, ¿no? O sea, hay una contaminación a posteriori del ordeño, donde hay un grupo de bacterianos que tiene la capacidad de tomar la lactosa, que es uno de los componentes más ricos que tiene la leche, de cualquier especie, vaca, cabra, oveja, búfala, y que esa leche, como es rica en este disacárido, bueno, va a presentar un nivel de acidificación importante. Entonces ahí se disparan los protones, ¿no? Entonces ahí tenemos un desequilibrio desde el punto de vista físico-químico, posiblemente por una contaminación acidificando el medio. Bueno, eso es igual, por supuesto, a la generación de ácido láctico, que ahora más adelante lo vamos a nombrar. Por otro lado, hay componentes menores, hablamos de proteína, hablamos de grasa, hablamos de lactosa, hablamos de los desbalances que se pueden causar a la hora de una contaminación masiva y consumo de lactosa, acidificación del medio. Por otro lado tenemos minerales, ¿no? Ustedes saben que el mineral más rico que hay en la leche es el calcio. Hay otros minerales, calcio, magnesio, hay iones fósforo, por supuesto, que están combinados como fosfato de calcio. Hay minerales menores, hay ácidos orgánicos menores. En el caso del citrato, justamente hoy hablábamos con Guillermo y yo hablé con un gran maestro quesero, un excelente amigo y maestro quesero acá en Argentina, que es Sergio Chávez.
estuvimos hablando del citrato. El citrato faltante trae una instabilidad específica, ¿no?, en la proteína de la leche y muchas veces puede inducir a falsos positivos en la prueba del alcohol. Entonces, las leches que son pobres naturalmente o biológicamente en el ácido cítrico, como citrato de calcio, podría llegar a haber un falso positivo, ¿no? Por cambios en la alimentación animal, por problemas fisiológicos, por calidad del agua, por lo que sea. Simplemente son cuestiones físico-químicas o químicas que se cortan con el plano tecnológico a la hora de tomar una decisión para poder industrializar o elaborar la leche, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo es un poco la idea de ir cruzando estos datos, tirando estos datos de color para poder arrojar un poco de luz? Entonces, bueno, algún problema con estos componentes menores, ¿no? Por otro lado, mencionar, más allá del punto de vista físico-químico, podemos analizar a la proteína como esta sustancia química que está en suspensión. La proteína está en suspensión. ¿Qué quiere decir esto, gente? Por ahí el que tiene conocimiento técnico y está escuchando esto, bueno, que me tenga un poquito de paciencia. Por ahí la gente que lo vio en algún momento por su profesión, bueno, está bueno repasarlo. Y aquellos que están como emprendedores y que quieren inducir un poco más en el conocimiento de lo que es la composición físico-química de la leche, bienvenido sea, porque para ellos también va esto. Volvemos a repetir, las proteínas están en un equilibrio delicado, natural, muy lindo, que se llama suspensión. La proteína se rodea de agua, la proteína tiene una capa de solvatación, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de acomodar sus cargas eléctricas y rodearse de moléculas de agua. ¿Qué pasa cuando hay desbalance de estos iones, como recién mencionábamos? Fíjense, aquí voy a marcar puntero, como me lo decía, como habíamos practicado. Yo no sé si se alcanza a ver ahí a ver, o acá mismo. Ahí mismo estoy moviendo el puntero. Ahí mismo estoy moviendo el puntero. Recién hablábamos de desbalances de iones. Estos desbalances de iones que a veces pasan desapercibidos porque siempre ponemos todo el énfasis en la tecnología o en el proceso. Fíjense en que al tener ya una alta carga de iones protones positivos, vamos a tener una proteína bastante inestable. ¿Por qué? Porque estos iones, la falta de capacidad de retener agua alrededor de la proteína la lleva hacia una inestabilidad, ¿no? Esa capa de solvatación se va a ver alterada y rápidamente la proteína colapsa. ¿Colapsa? ¿Por qué? Porque se va acercando al punto isoeléctrico de la caseína, ¿no? Que es lo que está estudiado, ya es información universal, información estandarizada. Sabemos que a pH 4.6, promedio 4.6, 4.7, la proteína colapsa porque llega al punto isoeléctrico, ¿no?, donde tiene todas las cargas iguales y ya no se puede sostener más. Entonces, se ve alterada esa capa de solvatación. Con eso, tenerlo en cuenta, porque muchas veces entendemos que el trabajo de la leche empieza cuando recibimos la leche en la olla o cuando recibimos la leche en la planta, ¿no? El trabajo de la leche empieza con la cría de la ternera, ¿tá? La trazabilidad empieza con la cría de la ternera. La capacidad de mantener la calidad dependerá mucho de todo el trabajo que nosotros hagamos para minimizar el impacto de contaminación y que esa materia prima llegue de la mejor manera, o bien descuidaremos todos los pasos previos y la leche llegará como llegará. Será un sorteo, será una lotería, ¿no? Hay veces que llegará mejor, hay veces que llegará peor. Bueno, en eso tenemos que poner foco en el orden nacional, tanto en Argentina como en cualquier país del mundo, porque la leche se deteriora rápidamente. Entonces, bueno, como es una matriz alimentaria fácilmente alterable, tenemos que poner foco en cuidar la calidad, ¿tá? Un poquito para comentarles la idea de cómo la proteína en la leche está en suspensión. La grasa está en emulsión y la lactosa, que es el azúcar verde, está en solución, ¿tá? Simplemente para ir dándole un gráfico de cómo están las cuestiones físico-químicas y biológicas de la leche y cómo cortan el plano tecnológico, ¿tá? Bien, todas las proteínas, hablamos de las proteínas, de las caseínas, como la proteína verdadera, como se la suele llamar en la jerga quesera, o la proteína del queso, que es la caseína, sabemos que ocupan casi el 80% del lugar en la leche. Tenemos las proteínas del suero. Las proteínas del suero, las proteínas séricas, no tienen capacidad de reaccionar al cuajo. Muchas veces yo veo en los foros preguntas de gente que quieren hacer el famoso requesón, la famosa ricote, que muchas veces piensan o quieren agregar cuajo. Miren, si no quieren agregar, agréguenlo, pero la verdad que están derrochando dinero, porque no es el espíritu. La proteína sérica no reacciona con el cuajo. La proteína sérica es sensible al calor y coagula en medio ácido. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Bueno, que el principio básico y fundamental de la elaboración de la ricota o del requesón, como lo quieras llamar,
tiene que ser calor y medio ácido. Calor y agregado de un ácido orgánico, que puede ser vinagre, que puede ser ácido láctico, que puede ser ácido cítrico, lo que quieran. ¿Cuáles son esas serosproteínas? Bueno, la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulina, seroglobulinas, hay algunos otros grupos más para mencionar, pero simplemente lo que quería dejar hoy como concepto, y que se abroche esto, por favor, es que la proteína sérica no reacciona al coajo. El coagulante es una enzima específica que tiene la capacidad de cortar la capa caseína y está tan estudiado y tan investigado que ya se sabe que corta entre el aminoácido 105 y 106 de la capa caseína, liberando el caseín macropéptido. Bien, las proteínas séricas no reaccionan al coajo, ¿tá? Si después ustedes lo quieren seguir haciendo por una cuestión de uso y de costumbre, siéntanse libres. Yo simplemente les transmito la información sin hacer ningún tipo de juicio de valor, pero de que sabemos y está totalmente comprobado de que las proteínas séricas no reaccionan al coajo. Bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, un poco mencionábamos que la fisicoquímica de la leche tiene estos tres grandes pilares, ¿no? La proteína está en suspensión, está flotando, está rodeada de una capa de solvatación y que muchas veces cuando hay desequilibrios salinos, ¿por qué? Porque se acidificó el medio, porque se generó ácido láctico, el ácido láctico libera ese protón, esos iones tienen la capacidad por ahí de desestabilizar, de migrar la capa de agua, de competir, entonces la proteína se desestabiliza, llegando al punto isolático de la proteína, se cambian las cargas y colapsa, ¿no? Bueno, es una cuajada de tipo ácida. Las proteínas están en suspensión. Las grasas están en emulsión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la grasa tiene la capacidad de combinarse con el agua. Fíjense qué sabia que es la naturaleza, porque más sabio es su creador. Fíjense que el equilibrio natural de la leche lleva a esta instancia, tiene la capacidad de mezclar la grasa con el agua. O sea, la grasa está interaccionando con el componente acuoso de la leche, que no es otra cosa que el suero. Bien, ahí tienen la foto de un glóbulo graso, fíjense que el glóbulo graso se lo ve muy lindo, ahí está la fuente donde tomé la fotografía. El glóbulo graso tiene en su performance, en su membrana, sabemos que la membrana es una membrana bastante compleja en su constitución, porque bueno, está clasificado por sus siglas en inglés, pero es una estructura que principalmente aloja fosfolípidos, lípidos y proteínas, ¿no? Y esas proteínas que están rodeando el glóbulo de grasa, parte de esas proteínas son glicoproteínas, ¿no? Glicoproteínas y proteínas glicosiladas. Proteínas que tienen la capacidad de cambiar la polaridad de la membrana del glóbulo. Entonces, por ahí lo que se encarga de hacer esto es una suerte de tensioactivo. El glóbulo de grasa tiene como un enmascaramiento, gracias a estos componentes, y cumplen la misma función que cumple el detergente. Gente, cuando vamos a lavar los platos, que nos mandan a lavar los platos en la cocina, usamos un tensioactivo. ¿Para qué? Para que ayude a mezclar el componente acuoso con el componente orgánico, la grasa, la salsa. Bueno, fíjense que el glóbulo de grasa, a través de los glicolípidos, a través de las proteínas glicosiladas, tienen la capacidad de estos componentes de disminuir la tensión superficial que hay entre la grasa y el agua. Simplemente un dato de color, como para que conozcan más aquellos que por ahí no tienen un conocimiento tan a fondo de lo que es la composición físico-química de la leche. La grasa, por supuesto, que es el componente que más varía en la leche. La grasa de la mañana muchas veces no suele ser de la grasa de la tarde. Estamos hablando de la misma vaca, con el mismo ordeñador, en el mismo tambo. Sin embargo, la grasa varía. Es el componente físico-químico que más varía, contrastado con la lactosa, que es el que menos varía, ¿no? Y eso vamos a ver por qué. Se han identificado, por supuesto, más de 150 tipos de ácido graso, ¿no?, que componen la grasa con la diversidad total que hay. ¿De qué depende la materia grasa? Depende mucho, bueno, de la constitución de la alimentación animal, de la base del alimento, de la edad del animal, bueno, la cantidad de horas que pudo rumiar ese animal, del confort que tuvo el animal. Bueno, todas esas cosas hacen a la constitución físico-química de la grasa. Llévense en este concepto. La proteína está en suspensión, en esto de la radiografía que estamos hablando, entonces las proteínas están en suspensión, la grasa está en emulsión y por supuesto queda el otro componente fundamental de la leche, que es la lactosa. Ustedes saben que la lactosa es el azúcar de la leche, ¿tá? La lactosa es el componente más dulce de la leche. Bueno, la lactosa es un disacárido, lo nombramos así porque tiene dos eslabones, ¿no? Es como si fuese un trocito de cadena que tiene dos eslabones. Bueno, una molécula de glucosa y una molécula de la lactosa, por supuesto que está en una solución fundamental y verdadera en la leche. ¿Por qué? Porque ella se encarga de traspasar la pared del alvéolo mamario, el alvéolo, por supuesto, en la galactogénesis o en la galactopoiesis, la generación misma de la leche dentro de la glándula mamaria, se encarga de ir traspasando la membrana de la célula
y sostiene la presión osmótica. Para que ese alvéolo, ese globo, no colapse, no se cierre, como los alvéolos pulmonares, justamente para que se mantengan abiertos y poder mantener la presión osmótica regulada de un lado de una pared y del otro lado de la pared, bueno, lo primero que migra es la lactosa y sostiene a los alvéolos para ir generando los componentes fundamentales que después van a ir cayendo, se le va a ir agregando el componente acuoso, las proteínas, la grasa, y así se va generando la leche, ¿está? Entonces, es responsable de mantener la presión osmótica. Por eso la lactosa es el componente que menos varía a lo largo del año. Por eso la lactosa es la que menos varía, ¿está? Justamente porque tiene un papel fundamental y preponderante en esto de la galactogénesis. La galactosa, por otro lado, es el componente más delicado porque termina siendo el combustible de los microorganismos, de estos bichos que no podemos ver a simple vista con el ojo humano, por eso nos valemos de microscopios. La lactosa, es el componente que rápidamente toma el microorganismo que sea microorganismo beneficioso, sea microorganismo de la flora banal, ¿no es cierto? Entonces, cualquier microorganismo que cae en la leche tiene la mesa servida, tiene un hotel de 5 estrellas a disposición. Bueno, toma rápidamente la lactosa, utiliza la glucosa como combustible y genera la molécula de ácido láctico, ¿no? Después el ácido láctico ahí nos va a traer una serie de problemas si tenemos una población microbiana descontrolada, si no tenemos una población microbiana que nosotros realmente queremos que esté. Bueno, entonces ahí se presenta una serie de problemas. Entonces, a modo de resumen, la proteína en suspensión, la grasa en emulsión y la lactosa en una solución verdadera, ¿tá? Simplemente para comentarle algunas cositas. Ahora bien, de la lactosa que es este componente, tan delicado, y de la lactosa que es este componente que por ahí abunda en la leche y que es rápidamente metabolizado por los microorganismos, sabemos que hay una transformación de la lactosa vía metabólica de los microorganismos. No desconocemos la parte de la bioquímica o de la microbiología, por supuesto que no. Ahora bien, ¿qué pasa con la lactosa? Hay microorganismos que tienen el paquete enzimático para tomar la lactosa, consumir la glucosa porque la desdoblan y liberan después el ácido láctico, ¿no? Eso termina combinado como lactato de calcio o como algún otro lactato, ¿no? Bueno, además de eso, hay vías metabólicas, por supuesto. Hay microorganismos que no solo transforman la lactosa en ácido láctico, sino también que tienen la capacidad, fíjense acá, que tienen la capacidad de transformar, por mínimo que sea, pero lo hacen, tienen la capacidad de generar alcohol, generan la molécula de alcohol a partir del azúcar, del hidrato de carbono que están tomados a partir de la lactosa. Bueno, ustedes saben que el kefir es una bebida de base láctea que tiene una pequeña graduación alcohólica. El kumis es una bebida de base láctea que tiene una pequeña graduación alcohólica. Entonces, podríamos a lo mejor mencionar otros ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de una serie de bacterias acidolácticas que tienen el paquete enzimático debido para poder desdoblar la lactosa y generar, por un lado, a lo mejor una partecita de ácido láctico y una partecita de alcohol, a lo mejor se transforma en otros componentes, ¿no? Ahora ya vamos a ver los criterios de clasificación, cómo los clasifica la industria quesera, ¿no? Ustedes que por ahí van a estar en la parte de producción, o si se quiere en la parte de elaboración, con su emprendimiento o no, si están como asesores, saben que podemos clasificarlos como homofermentativo y heterofermentativo, ¿no? Los microorganismos que tienen la capacidad de trabajar metabolizando la lactosa, hay ciertas bacterias acidolácticas que se las clasifica de esa manera, ¿no? Una clasificación rápida. Entonces, el 90% del producto obtenido de una cepa que es homofermentativa, el 90-95% de lo que vamos a obtener ahí va a ser ácido láctico, por supuesto, porque se pone esa cepa, que se conoce ese atributo, esa superformante para tener esa característica industrial. Después, por otro lado, están las heterofermentativas, que no tienen solamente la capacidad de generar ácido láctico, a lo mejor en un 50%, también en otro lado pueden estar formando otro tipo de metabolitos, ¿no? Que nos terminan dando la riqueza que se busca, a lo mejor en una materia alimentaria como puede ser el yogur, el queso, bueno. Un poco eso es los dos grandes grupos de clasificación que hay para las bacterias acidolácticas a la hora de poder comprar, a la hora de decir, bueno, yo de acuerdo, desde el punto de vista o desde el plano tecnológico, yo de acuerdo al tipo de producto que quiero, sometiendo algunas cuestiones, algunas variables de proceso, sé que tengo que usar una homofermentativa o sé que puedo usar una heterofermentativa. Recuerden también que las heterofermentativas muchas veces generan gas. Las heterofermentativas son buenas porque rápidamente generan sabor, pero también son generadoras de gas. Y eso también podría traernos algún dolor de cabeza a la hora de montarlas en una línea industrial. Sobre todo cuando yo tengo que ir a un envasado, si estoy haciendo algún quesito y tengo que empotarlo después,
que ese pote rápidamente se podría llegar a hinchar, podría mantener una manifestación en su tapa metálica, una manifestación como si yo viese un pote hinchado, no va a quedar muy agradable a la hora de poder explicarle al consumidor de que es un gas que es propio de la generación de una bacteria acidoláctica heterofermentativa. Bueno, todas esas cosas se ajustan en el plano, estoy dando datos de color, notas de color, para poder ejemplificar cómo el plano tecnológico se ajusta o se corta con el plano biológico, con el plano químico y con el plano microbiológico. ¿Se dan cuenta? Bueno, estas son las pequeñas cosas que vamos a ir viendo a lo largo del curso en que vamos a estar trabajando con Perú Láctea, con Guillermo. Así que bueno, un poco el criterio de clasificación de esto. La lactosa, primero que nada, está en una solución verdadera en la leche. La lactosa, por supuesto, que es el combustible inmediato, el combustible disponible que tienen la mayoría de los microorganismos, los que naturalmente están en la leche o los que caen accidentalmente por contaminación. Entonces, bueno, la lactosa, por supuesto, es el componente que rápidamente va a ser metabolizado para obtener estas moléculas que después pueden ser fruto de otro producto, ¿no? Porque saben que el lactato, por vía metabólica, también termina dando algunos componentes aromáticos, que eso seguramente Guillermo ahora un poco más adelante lo va a estar comentando. De todas maneras, quería decirles una cosa, en esto de la generación de ácido láctico. Muchas veces, industrialmente, desde el plano netamente tecnológico, elegimos una cepa, un Streptococcus thermophilus, que generalmente es una de las cepas que más abunda en la industria láctea en el orden mundial, porque trabajamos con la generación rápida de ácido láctico, porque entonces los estreptococos tienen la capacidad de rápidamente conquistar la olla. Cuando uno trabaja con una olla de 1000 litros de leche, o trabaja con 5000, o trabaja con 10.000, mientras más grande es el volumen de leche a tratar de trabajar, menor es el margen de error que tenemos, ¿no? No podemos estar ajustando sobre una olla de 10.000 o 20.000 litros de leche, porque sería una locura, ¿no? El punto al que quiero llegar es que muchas veces la generación de la molécula de ácido láctico termina siendo un ácido láctico que tiene propiedades. El ácido láctico, como toda molécula, por supuesto, tiene la propiedad que los técnicos, los químicos, lo llaman levógiro o destrógiro, ¿no? Son estas moléculas que tienen la capacidad de hacer rotar la luz hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, si yo tengo la suerte de tener una cepa bacteriana que generó un ácido láctico que es en su 80 o en su 90% netamente destrógeno, y después a lo largo de la maduración de mi matriz casearia, mi queso, voy a tener un grupo de microorganismos que tengan el paquete enzimático que pueden tomar el ácido láctico destrógeno, o el ácido láctico D, voy a tener la suerte de llegar a una ruta rápidamente a un aroma y un sabor mucho más evolucionado. Ahora bien, yo puedo tener un 80 o un 90% de ácido láctico generado en esa olla quesera, en esa leche, que va a ser después producto cuajado, y voy a tener mi queso, y a partir de ahí vamos a arrancar con las rutas de los metabolismos de maduración. Pero fíjense que si el ácido láctico, que puede ser en un 80 o 90% destrógiro, puede ser en un 80 o 90% levógiro, no encaja con los paquetes enzimáticos propios de los microorganismos que van a estar en segundo plano de maduración, ¿no es cierto? Ya sea el estante primario o el estante secundario, no cuentan con los paquetes enzimáticos para elaborar, para tomar esa molécula de ácido láctico, lamentablemente nos vamos a quedar en el medio y vamos a tener un queso que va a tardar mucho, mucho más en generar ciertos componentes aromáticos y de gusto, ¿no? Entonces, el ácido láctico, a lo que voy es con esto, ¿no? Que el ácido láctico, dentro de la industria láctea, independientemente del volumen que trabaje, puede tener un aspecto beneficioso o podría llegar a tener un aspecto perjudicial, ¿no? Dependiendo mucho de lo que nos toca. Por eso la intención de los grandes grupos de investigación alrededor del mundo, para seguir investigando, para seguir abriendo puertas de cuáles son los paquetes enzimáticos, cuáles son las rutas metabólicas, para poder trabajar con estos metabolitos que van quedando y llevarlos a buen término, ¿no? A la hora de llegar a generar ciertos componentes del aroma, del sabor y del gusto, ¿no? Así que bueno, un poco comentarles eso, ¿no? ¿Hay generaciones de ciertas moléculas que importan en la industria láctea? Sí, por supuesto. Hay una molécula muy, muy importante que es el diacetilo. El acetilmetilcarbinol es una molécula intermedia. Para los que los conocen, le pido que me tengan paciencia. Para los que no, bienvenido sea, porque por lo menos alguien una vez en la vida se los contó. Hay ciertos componentes intermedios que la industria busca, que la industria quiere, porque después nos van a otorgar una riqueza muy, muy buena, muy pronunciada en aromas y en sabor. El diacetilo es uno de ellos, típico
de la nata de la leche, típico de la crema de leche, típico de algunos quesos frescos y de algunos quesos ya madurados, ¿no? Moléculas como estas moléculas intermedias que recién mencionamos, de acetilmetilcarbinol, ¿no? No me quiero demorar para darle paso ya después a la siguiente disertación que va a ser la de Guillermo. Bueno, el esquema de acidez, por ahí yo creo que ya todo el mundo conoce. Sabemos que la leche es una matriz que naturalmente tiene una acidez porque su constitución, porque parte de las proteínas otorgan acidez natural a la leche, parte de esos iones minerales que están dando vuelta en la leche, parte de los gases como el gas carbónico también otorga una acidez natural a esa leche, ¿no? Depende mucho de la gordura de la leche, como se dice comúnmente. Bueno, tenemos una acidez natural. Por otro lado, tenemos la técnica del grado Dornick, que no es otra cosa que controlar el gasto que tenemos de la lejía Dornick, que no es otra cosa que soda cáustica valorada en una determinada concentración, que tiene la capacidad de neutralizar el ácido láctico en décimas, ¿no? Así que bueno, esa es un poquito la técnica. Nosotros cuando leemos con la técnica del Dornick, leemos todo, leemos acidez total de la leche, o sea, acidez natural más acidez desarrollada. No discrimina la técnica del Dornick, pero bueno, eso podemos verlo, si quieren después lo hablamos, pero para no detener. Es una técnica muy conocida, ampliamente difundida en el campo, en la industria, así que bueno, sabemos que es el volumen de solución alcalina que se necesita para poder neutralizar y que el indicador haga un viraje de transparente a un color rosado violáceo permanente, ¿no? Bueno, es un poco la técnica. La acidez promedio en una leche de vaca debería moverse entre 14 y 18 grados Dornick. Esa es la acidez promedio, esa es la ventana promedio. Si ustedes tienen una leche de 19, 20 grados Dornick, me van a decir, Mauro, ¿que eso qué quiere decir? ¿Que no puedo trabajar? No, al contrario. Cualquier leche se puede trabajar. El tema es todo lo que venía atrás de esa acidez y que no se sabe, que puede repercutir para bien o puede repercutir para mal. Bueno, más allá de la variable de acidez, para no detenerme y seguir, tenemos la escala de pH. La escala de pH no es otra cosa que la lectura del potencial hidrogeniano. Ustedes saben que todos los alimentos tienen la capacidad, al igual que el agua, de conducir la electricidad, ¿no? Hay elementos que son más conductores y hay elementos que no son conductores o son malos conductores, por eso se los cataloga como aislantes, como el caso de la madera seca. Entonces, bueno, una forma o una derivación de leer la conducción eléctrica, la conductividad eléctrica, es leer el potencial hidrogeniano, la capacidad que tienen las moléculas de disociarse y de generar un polo negativo y un polo positivo, ¿no? Entonces, bueno, el punto neutro es el 7, del 7 hacia el 14 es la región alcalina, o la región básica, o la región metálica, y por otro lado después tenemos la región del punto neutro hacia el 0, estamos en la región ácida, ¿no? En el rango ácido. De ahí es donde ocupa la leche, estamos cerca del 7, ¿no? Fíjense acá, les voy a mover el puntero, la leche, el agua de lluvia y el agua destilada están casi sobre el pH neutro, sobre el punto 7, ¿tá? De todas maneras, eso lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos bien la constitución físico-química de la leche y se vean ciertas cuestiones de análisis físico-químicos en el curso, ¿no? Bueno, fíjense en esta imagen. O sea, más allá de la técnica rutinaria, que puede ser el grado de acidez o el nivel de pH que tenía mi leche, 6.7, 6.8, ¿son los únicos análisis que yo le puedo hacer a la leche o al queso? No. Hay muchísimos más para hablar, para ahondar, para trabajar. Acá, la imagen de alguno de ellos. O sea, cuando hablamos de maduración del queso, ¿vieron cuando decimos a campo o a trabajo rutinario, che, se me ablandó el queso, este lote de queso se ablandó mucho más rápido que los otros? Bueno, hay una proteólisis ahí. Hay una proteólisis, bueno, ¿cómo está esa proteólisis? ¿Saben? Bueno, se puede estudiar la proteólisis primaria, se puede estudiar la proteólisis secundaria. Bueno, eso se puede trabajar, se puede analizar. Esto, justamente este curso, apunta a dar parte del sostén analítico, más allá de las cosas que hablamos a la orden de llevar el proceso, vamos a estar también dando esto después seguramente lo vamos a hablar cuando vemos la tabla de contenido. Entonces, ¿qué otros análisis se puede hacer a la leche? ¿Qué otros análisis se puede hacer al queso? Proteólisis, proteólisis secundaria. Producción de los ácidos orgánicos, ¿no? Hablamos de ácido graso, hablamos de consumo de azúcares, de los niveles de consumo que hay de la lactosa como hidrato de carbono. La producción de compuestos volátiles, ¿no? Esos compuestos volátiles que son tan importantes para el aroma, para el desarrollo del flavor, ¿no? Ese retrogusto,
esa cuestión que se arma, retronasal, y aparte, bueno, por supuesto, el análisis sensorial que se puede llevar mediante un panel entrenado, la textura, la riología. Ustedes saben que la ciencia que estudia toda la deformación en el campo de los alimentos y de los no alimentos se llama riología, ¿no? Son ensayos que ya están totalmente técnicas, están totalmente estandarizadas, ¿no? Bueno, el queso no es un alimento desconocido para la ciencia de la riología. Bueno, la textura se puede trabajar mediante ciertos estudios riológicos. Bueno, la producción de gas, la producción de ojos, para los quesos que realmente quieren y buscan y merecen. Muchas veces tenemos quesos que abren ojos y queremos que sea un queso ciego, y muchas veces cuando queremos hacer abrir ojos tenemos problemas, ¿no? Entonces, bueno, todos esos análisis, todos esos controles se hacen, existen. Por supuesto, el pH, la humedad de la masa, el nivel de proteína, el nivel de grasa, tanto en leche como en queso, todo eso se hace. Sí, bueno, además de la técnica rutinaria de la prueba del alcohol cuando compro la leche, además de la técnica rutinaria de la prueba de la ebullición para saber la estabilidad que trae la proteína de la leche, cómo está con su estado de ánimo, yo también tengo la técnica que son técnicas tentativas u orientativas, ¿no? Es el pH y la acidez. Y además tenemos una serie de análisis para apoyarnos en el laboratorio. Si no tengo un laboratorio propio, bueno, el espíritu del curso es que ustedes tengan el fundamento básico de la técnica para por lo menos mandar a hacer un análisis, y ahí ustedes en el tablero de comandos sepan qué es lo que van a hacer, cómo lo quieren hacer, en qué momento, y después, bueno, poder tomar cartas en el asunto según los resultados analíticos. Bueno, un poco hablando de lo que es la pasteurización de la leche como método tecnológico, para abordar de si yo, a ver, hay dos caminos, hay dos alternativas acá. ¿Puedo o no puedo pasteurizar la leche? Bueno, puedo elaborar quesos con leche cruda, a lo cual hay que tener una trazabilidad impecable, o bien puedo optar por la pasteurización. Por supuesto que la pasteurización, vuelvo a repetir, la podemos definir desde el punto de vista tecnológico, la podemos mirar o definir desde el punto de vista el impacto biológico que tiene, el impacto físico-químico que tiene. O sea, desde el punto de vista tecnológico, la pasteurización sirve para armonizar toda la leche. ¿Por qué? Porque transfiero calor y golpeo, desde el punto de vista biológico, termino de eliminar toda la flora banal, la flora que me molesta, la elimino y dejo algunas pocas, ¿no? Que son las bacterias acidolácticas, y a su vez siembro un inóculo. Entonces estoy direccionando la fermentación. Recuerden que el queso es un alimento fermentado, ¿no? Así como el pan es un alimento fermentado, el vino, la cerveza son un alimento fermentado, el queso es un alimento fermentado. Bueno, entonces inducimos una fermentación a través de la siembra de un inóculo, de una bacteria láctica que ya conocemos. Entonces, bueno, ¿y qué pasa desde el punto de vista físico-químico? Bueno, a la hora de pasteurizar la leche, podemos hablar entre los tres términos, ¿no? Tecnológico, físico-químico y biológico. Tenemos pro y contra de lo que es la pasteurización de la leche, pero bueno, un poco es eso. Lo positivo sería que uno puede, de cierta manera, controlar la flora láctica que me termina acidificando rápidamente la leche, porque estoy destruyendo ciertos microorganismos que tienen la capacidad de fermentación, ¿no? Lo que es la lactosa. Y también en el medio eliminamos el 99% de los patógenos, que son estos microorganismos, estos bichos que tienen la capacidad de enfermarnos a todos los seres humanos. Eso sería un poco el punto de vista positivo, la ventaja, por así decirlo, de lo tecnológico. Y la desventaja o el punto de vista que nos juega en contra es que nos cambia la estructura físico-química de la leche, porque ustedes saben que hay una gran pérdida de calcio, ¿no? Porque, digamos, el ion calcio precipita, colapsa, se va al fondo de la olla. Entonces tenemos que hacer sí o sí una reposición de calcio cuando nosotros transferimos calor a esa leche. Ahora, hay estudios, hay investigaciones que cuando hablamos de hacer un queso fresco, cuando hablamos de hacer quesos de alta humedad, como es el famoso queso Cuartirolo argentino, el queso cremoso argentino, se habla de una pasteurización alta, una pasteurización que está rozando los 80 grados centígrados, tal vez un poco más, porque también hay alguna posibilidad de desnaturalizar lo que es la lactoalbúmina, o la lactoglobulina, la beta-lactoglobulina, y esas proteínas séricas, al desnaturalizarse, al abrirse, terminan como una lluvia que termina pegadas a los complejos caseínicos. Entonces ahí podríamos hablar de que se obtiene un rinde de entre un 3, un 4%, un 2% más. Bueno, ahí está la discusión de todas las cosas que se llevan adelante de la tecnología. Estamos hablando una nota de color, un dato de color para una especie de queso muy, muy típico de la Argentina, y que es sobre todo para quesos de alta humedad. No se practica en todos los quesos. Así que bueno,
liberación de ciertos grupos sulfidrilos, porque también cuando transferimos mucho calor, liberamos ciertos grupos sulfidrilos de las proteínas, que después de eso me termina de interferir con algunos grupos de microorganismos que se sienten incómodos, que eso retardan la acidificación en la leche. Hay un retardo del desuerado porque cuando no se acidifica correctamente o el inóculo que yo sembré no trabaja correctamente en esa red proteica, en esa cuajada, la cuajada no se retrae de manera correcta, entonces después tenemos problemas de desuerado. Bueno, hay una serie de pros y de contras a la hora de elegir el método de la pasteurización. Por supuesto que la pasteurización sí o sí lo tenemos que llevar adelante por una cuestión de que no podemos garantizar trabajar con leche cruda. Si en mi región o en mi lugar yo tengo toda la trazabilidad y puedo demostrar eso ante la autoridad sanitaria competente del lugar, bienvenido sea. Por lo que establece el Código Alimentario Argentino, necesitamos hacer quesos mínimamente con 60 días de maduración, por lo menos hasta ahora, salvo que en algún momento se modifique el marco normativo. Pero bueno, volvemos al principio básico y fundamental, que es la leche. ¿La podemos pasteurizar o no la podemos pasteurizar? La leche la podemos madurar. ¿Con qué? Con una fermentación natural, que le podemos a la leche cruda. Si la leche cruda es de buena calidad, se la sostiene varias horas a determinadas temperaturas para inducir o para facilitar el crecimiento de ciertos grupos poblacionales de microorganismos que después me favorecen tecnológicamente. Entonces, fíjense en cómo se cruza lo biológico con lo tecnológico, ¿está? Siempre y cuando, vuelvo a repetir, se tenga una calidad fiable, una calidad trazable. Ahora, después tenemos la fermentación inducida, ¿no? Vía los starters o vía los inóculos que uno puede hacer. Se puede hacer de manera casera, de manera artesanal, o bien se puede comprar un inóculo industrial. Eso depende mucho de la política y de calidad de trabajo de cada uno. O sea, hay fermento natural de leche, hay fermento natural de suero, o suero fermento o fermento verde, como le llamen. Viene el fermento liofilizado, que es muy parecido a la leche en polvo, que se coloca. Entonces ya viene la dosis correcta en los sobres para trabajar con ollas de 1000 litros, 1500 litros, 5000 litros. Hay que dosificarlo y a lo mejor trabajar y cortar los sobres para trabajar con menor cantidad de leche. Bueno, son cosas que comúnmente se hacen desde el proceso de la tecnología. Y viene también el fermento microbiológico congelado, ¿no? Es como si fuese un pote de una crema de leche o nata de leche, con el cual después uno extrae ese producto congelado y lo echa directamente en la olla de leche. Bien, tenemos que hablar del cambio de fase, tenemos que hablar del cambio de la fase líquida a la fase sólida. Nosotros cuando hacemos quesos retenemos los sólidos de la leche. Quiere decir que buscamos retener la mayor cantidad posible de proteína, de grasa y parte de la lactosa, que mucha de ella después termina en el suero, ¿no? Termina después siendo suero ácido de quesería. Bueno, formas de coagular la leche. Formas de coagular la leche en el común de la gente, o bien podríamos decir formas de desestabilizar la proteína de la leche. La proteína de la leche, cuando ponemos un coadyuvante tecnológico como es el cuajo, que se lo podría clasificar como un coadyuvante o un ayudante de tecnología, el cuajo entra, hace su trabajo y casi que desaparece, queda en trazas al final, ¿no? Bueno, el coagulante o la enzima, que naturalmente se obtenía del cuarto estómago de los rumiantes, es el que me da la cuajada enzimática, ¿no? Que es leche más enzima. Tenemos una cuajada netamente mecánica, mucho más sólida, un gel mucho más fácil de trabajar. Después tenemos la coagulación mixta, porque es leche más ácido láctico o parte de la acidez de la leche más la enzima, que comúnmente hoy en el orden mundial les diría que en el 80 o en el 90% de los quesos que se cuajan, uno pone el starter, lo deja trabajar un rato, ya se acidificó esa leche en 1 punto, 2 puntos de horno y luego se agrega el cuajo. Entonces, diríamos que casi todos los quesos del mundo caen en este rango, ¿no? En la cuajada mixta. Y por otro lado tenemos la cuajada ácida, que es la leche que se termina desestabilizando la proteína porque colapsa la proteína, como habíamos mencionado anteriormente, porque llega al punto isoeléctrico de la caseína, ¿no? Entonces, como llega a pH 4 o 6, la proteína colapsa y ya a partir de ahí tenemos la cuajada de tipo ácida, ¿no? Muy típico del yogur, muy típico de los quesos blancos. Fíjense en la foto, ahí tenemos una foto de una mano que está revolviendo una cuajada, fíjense acá a la izquierda, ahí le estoy moviendo el puntero, una cuajada netamente enzimática que está siendo moldeada, y fíjense en esto es una foto de un queso blanco, de un queso untable, una cuajada netamente ácida, tiene más rango que tiene un 80-90% de cuajado por acidez y creo que tiene un mínimo, porque tiene un mínimo de cuajo. Pero fíjense en que es una cuajada friable, una cuajada ácida es una cuajada totalmente desmineralizada, nunca va a tener, le cuesta tener forma propia.
el gel que se forma es un gel muy insulso, le falta fuerza. Es muy típico de los quesos blancos, de los yogures, una cuajada que se rompe cuando la aprieto, friable. Bueno, un poco para mencionar simplemente a modo de clasificatorio, ustedes saben que hablamos de la palabra cuajo. Cuando decimos la palabra cuajo, hablamos de una palabra genérica, pero que engloba muchas cosas. O sea, tenemos diferentes fuentes, puede ser un cuajo animal, puede ser un cuajo vegetal, puede ser un cuajo microbiano, o bien los últimos cuajos, los cuajos de última generación, que fíjense en que es las quimosinas obtenidas por fermentación. Entonces, mediante la ingeniería genética se recombinó parte de la información genética de ciertas bacterias, de ciertas levaduras, y la enzima, que naturalmente estaba en el cuarto estómago de los bovinos, pasa a producirse el paquete enzimático a partir de ciertos microorganismos, ¿no? Entonces, bueno, la quimosina tradicionalmente se obtenía del cuarto estómago de los animales y después hay tanta demanda que para poder sostener la industria mundial del queso se buscaron otras fuentes. Y un poco ya para ir cerrando, esto es distintas. El cuajo con sus formas, con sus colores, fíjense en que tenemos diferentes tipos, ¿no? De diferentes orígenes que tienen diferente capacidad de cortar la proteína de la leche, pueden ser más agresivos, pueden ser menos agresivos, pueden tener mayor capacidad residual en la masa o menor capacidad residual, porque los cuajos, sobre todo en los quesos de pasta cocida, el cuajo se podría estar desnaturalizando, entonces bueno, nos daría la posibilidad de dejar un residual mínimo. Recuerden que el cuajo aporta a la primera etapa de maduración de la cuajada, ¿no? Ya con esta imagen estoy cerrando. Bueno, los distintos tipos de proteasas, que son las enzimas que trabajan desde el punto de vista químico y biológico sobre lo tecnológico, ¿no? Cómo se corta el plano acá. Fíjense en que distintas proteasas en diferentes proporciones, podemos tener 80% de quimosina y 20% de pepsina, que son un poco las diferentes combinaciones de los cuajos de origen animal, o 50 y 50, o 80 de pepsina y 20 de quimosina. Bueno, dependiendo del tipo de queso, podríamos apostar por un coagulante. ¿Para qué? Para que impacte más o menos en el perfil madurativo de ese queso. Yo siempre doy el mismo ejemplo, capaz que ya me lo han escuchado decir, pero yo no apostaría nunca o no pondría nunca un coagulante vegetal en un queso que después va a ser con hongo en profundidad. ¿Por qué? Porque tendríamos un coagulante extremadamente agresivo, muy proteolítico, que además se sumaría a la proteólisis del hongo. En el caso del queso azul, un queso brie, un queso camembert. Entonces, la capacidad de degradar las proteínas de la leche se vería exagerada en ese perfil madurativo y ese queso duraría a lo mejor unos días en la góndola, en el anaquel del supermercado, como le digan. Entonces, ¿qué hacen las proteasas? Bueno, de proteínas grandes pasamos a proteínas chicas y eso nos termina dando la liberación de aminoácidos, que son los componentes básicos y fundamentales de las proteínas, y a partir de ahí tendríamos toda la parte de textura, ablandamiento, en la parte de los quesos, y flavor, aroma, sabor, ese gusto y ese retrogusto que se nos va armando, que puede ser de manera controlada o de manera descontrolada, ¿no? Cuando tenemos sabores metálicos, jabonosos, amargor de fondo, es porque ya tenemos una proteílisis muy pronunciada. Sí, bueno, un poquito eso era lo que quería comentarles. Esta foto es la foto que me la mandó un amigo quesero, que es Iván Gómez, quesero acá de la cooperativa 22 de marzo. Bueno, ya estoy agradeciendo, cerrando la charla, a la cual quiero dedicar esta charla a la familia de Héctor Cornalis, que lamentablemente en un episodio de violencia aquí en cerquita María Juana, provincia de Santa Fe, le quitaron la vida, la cual todavía se está pidiendo justicia. Así que bueno, quiero dedicar esta charla a toda la cooperativa 22 de marzo y agradecer por supuesto por la foto. Bueno, por mi parte, doy rápidamente paso a Guillermo. Bueno, en mi caso yo le voy a comentar un poquito más la parte más microbiológica. Traté de rotularlo como microbiota del queso. La idea no es ver todo lo que va a estar acá dentro de lo que es la microbiota del queso, pero sí una pequeña introducción. Como introducción es interesante saber cómo está constituida la microbiota del queso y cuál es el rol durante la maduración. ¿Es importante? ¿No es importante? Bueno, esto es un poco lo que voy a tratar de responderles, pero bueno, es un mundo aparte. Pero bueno, la idea es charlar un poquito como una pequeña introducción. Bueno, dentro de lo que es la microbiota del queso vamos a tener dos grandes grupos. Uno de los grupos más importantes son los cultivos lácticos, es decir, las bacterias lácticas o distintos tipos de microorganismos que nosotros incorporamos durante la elaboración.
Una vez que los incorporamos a la leche de elaboración, luego estos van a empezar a desarrollar y bueno, van a ser parte de la microbiota del queso. Por otro lado, bueno, dentro de ello vamos a ver que hay una gran variedad de cultivos, ¿no es cierto? Tenemos el cultivo primario, starter o el cultivo iniciador, que es el que va a acidificar, es decir, a producirse la transformación de la lactosa en ácido láctico, como les contaba Mauro. Por otro lado, hay otro gran grupo de cultivos lácticos que tenemos, se lo pueden denominar como secundario o adjunto, que la función que tienen es totalmente distinta de la acidificar. De hecho, una de las características para seleccionar cultivos lácticos adjuntos es que no acidifiquen. ¿Qué función van a cumplir? Bueno, tienen una gran variedad, ya vamos a ver algunas, pero tienen una gran variedad y dependiendo de qué cultivo utilizamos, va a tener su función. En algunos casos tecnológicas y en algunos casos una función más bien funcional para el queso. Bueno, dentro del otro gran grupo que tenemos de lo que es la microbiota del queso, es la flora adventicia, es decir, bacterias, levaduras, hongos que nosotros no incorporamos, pero que fueron apareciendo, ya sea que vienen de la leche cruda, que sobrevivieron a la pasteurización, o vienen del mismo entorno ambiente de la fábrica, que su contribución no es menor tampoco. Ya vamos a ver un poquito algunos ejemplos concretos. Pero bueno, un poco cuál es el rol de la microbiota. ¿Qué función cumple todos estos microorganismos que tenemos dentro del queso? Bueno, van a cumplir distintas funcionalidades, pero van a influir en distintas características organolépticas del queso. Es decir, van a ablandar el queso, es decir, eso es por una serie de enzimas proteasas que van hidrolizando durante la maduración y el queso se va a ir ablandando. También, bueno, va a haber producción de ácidos orgánicos, consumo de azúcares, en particular el cultivo primario, por ejemplo, va a actuar en las primeras etapas de la elaboración. Pero luego, durante la maduración, otros azúcares se pueden ir consumiendo y se pueden ir produciendo distintos ácidos orgánicos, que también, dependiendo de qué queso, qué variedad de queso, se va a fomentar la producción de ciertos ácidos y en otros de otros. Por otro lado, el rol de la microbiota es fundamental en la producción de compuestos volátiles, es decir, los distintos compuestos que van a dar las notas características a las distintas variedades de queso. Bueno, están íntimamente relacionadas con la microbiota del queso. Bueno, por supuesto que estos compuestos volátiles van a influir en el perfil sensorial, el ablandamiento del queso va a influir en la textura, bueno, y también los microorganismos van a influir mucho en lo que es la producción de hongos, por ejemplo, las bacterias heterofermentantes que tienen la habilidad, como les comentaba Mauro, a partir, además de producir ácido láctico, producen otros componentes como ácido acético o dióxido de carbono, que va a ser justamente lo que le va a dar la característica de los huequitos, los ojos, en ciertas variedades de queso, que en algunos casos es algo buscado, es algo positivo, es algo bueno, y en algunos casos es algo que yo no quiero que aparezca justamente, porque si tengo algún queso fresco, que la masa del queso debería ser cerrada, es decir, que no tenga ojos, y si aparecieron ojos, quiere decir que apareció algún microorganismo que tuvo la habilidad de producir estos ojos y ya no pasan a ser un efecto positivo, sino pasaría a ser un alterante en queso, que bueno, también ya vamos a ver un poquito más de dónde vienen estas. Una de las principales fuentes de este tipo de bacterias adventicias, es decir, que vienen no de las que nosotros agregamos, una de las principales fuentes es la leche cruda. Este es un escenario típico en donde tenemos un nivel bajo, es decir, una buena calidad de leche cruda. Tenemos un nivel no muy elevado de carga de microorganismos. ¿Qué microorganismos tenemos dentro de una leche cruda? Bueno, los podemos clasificar en 3 grandes grupos. Microorganismos beneficiosos, llamémosle así, es decir, microorganismos que van a producir compuestos volátiles, van a producir, por ejemplo, notas específicas
que a mí me interesan en nuestro queso. Bueno, esos van a ser microorganismos beneficiosos y están en la leche cruda. Sin embargo, la leche cruda también tenemos microorganismos del deterioro o alterantes, también llamados, que van a producir o ojos donde yo no quiero que aparezcan ojos, sabores o compuestos aromáticos desagradables, muy fuertes. Bueno, esos ya serían microorganismos del deterioro. Y por supuesto que también puede haber una gran cantidad de patógenos en la leche cruda. Por eso generalmente, si no trabajamos con una buena leche, de una calidad buena de leche cruda, lo que generalmente se hace es la pasteurización. Que la pasteurización, por supuesto, que fíjense que lo que está en rojo ya no está más del otro lado, porque totalmente me destruye los patógenos, por eso es la famosa pasteurización. Sin embargo, la pasteurización no mata todo, no es una esterilización, es un método, una tecnología que permite destruir los patógenos, mientras que reducir la otra carga banal, es decir, todos los otros microorganismos que no son patógenos van a estar en una concentración mucho, pero mucho menor a lo que estaba inicialmente. Van a sobrevivir solamente algunas pocas, capaz que 10, capaz que 11, bueno, dependiendo de qué, bueno, dependiendo de qué tipo de microorganismo tenía esa leche cruda y fundamentalmente de la carga que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos una carga baja, generalmente quedan microorganismos, pocos microorganismos de la leche pasteurizada. Bueno, ¿y qué es lo que queda? Bueno, lo que queda puede ser que sean microorganismos beneficiosos o también microorganismos alterantes. No es que solamente van a quedar los beneficiosos. Este es un escenario. Este sería otro escenario en donde yo les planteo una calidad de leche cruda que no es muy buena. Es decir, que tenemos un nivel muy, pero muy alto de microorganismos en la leche cruda. Bueno, cuando pasteurizamos vamos a destruir los patógenos, sin embargo, lo que va a sobrevivir va a ser algo mucho más elevado. Y dentro de esto, recuerden que si bien tenemos microorganismos beneficiosos que van a aportar notas específicas y van a diversificar nuestro queso, también están los alterantes que depende cuál de ellos desarrolle o cuál esté en mayores concentraciones, se puede generar el defecto o el efecto positivo. Bueno, esto es un poco lo que les trataba de resumir respecto a las bacterias lácticas que NSLab, Non-Starter Lactic Acid Bacteria, del inglés, es decir, todas las bacterias que nosotros no incorporamos como el cultivo, ¿no es cierto? Esas, pues tenemos los dos grandes grupos, las que me van a dar aspectos positivos, tipicidad del producto, mayor complejidad en el flavor, y por otro lado tenemos las que les comentaba que pueden ser alterantes, ya que también son bacterias lácticas, pero pasan a ser alterantes dependiendo del tipo de queso que estén. Bueno, pueden generar ojos indeseables, grietas, sabores desagradables. Generalmente los microorganismos que contribuyen negativamente a la calidad organoléptica del queso están asociados a la falta de higiene en la planta o una leche de mala calidad microbiológica. Bueno, este grafiquito también, lo que les está mostrando acá es un poquito los posibles escenarios en función a la leche que yo tenga. Por ejemplo, si nosotros teníamos una leche de buena calidad, nosotros pasteurizamos, nos quedan unas pocas bacterias, esto es unidad formadora de colonias por gramo, es decir, unas pocas bacterias al inicio de la maduración. Sin embargo, durante la maduración, dependiendo de qué microorganismos haya, qué tipo de queso, y bueno, y cuán larga sea esta maduración, bueno, las NSLab generalmente van a ir creciendo. Bueno, cómo es la curva en realidad va a depender mucho del tipo de queso y es muy aleatorio. Puede ser que en algunos casos no crezcan mucho, puede ser que en algunos casos crezcan bastante exponencialmente y crezcan a niveles muy altos, similares a los del cultivo primario. Y por otro, esto sería el primer caso de la leche buena, de buena calidad microbiológica. El segundo caso sería de si venimos con una leche de mala calidad, ya en las primeras etapas de la maduración vamos a tener niveles muy altos. Y si ya partimos con un nivel muy alto durante las primeras etapas de maduración, es seguro que al final vamos a tener niveles muy pero muy altos de NSLab.
Y bueno, el problema de esto es que estas NSLab pueden ser, como les decía, pueden aportar positivamente a nuestra calidad del queso o negativamente, dependiendo de qué es lo que haya proliferado, que haya desarrollado durante la maduración. Bueno, ¿cuáles son un poco las estrategias para controlar una de las tantas estrategias que hay? Simplemente comentarle una como para que les quede una idea. Es, por supuesto, algo que está muy de moda, si se puede decir, es el uso de cultivos protectores o bioprotectores. La bioprotección actualmente está muy de moda porque, bueno, en el mundo se está tratando se tiende a consumir productos con la menor cantidad de conservantes químicos añadidos. En este caso, el cultivo protector lo que hace es una bioprotección, lo que se hace es incorporar un microorganismo que no va a ser perjudicial para la salud y que tiene un montón de otras características, pero bueno, que a su vez de eso va por algún tipo de mecanismo, por ejemplo, ya sea producción de una sustancia antimicrobiana, es uno de los mecanismos. Bueno, lo que va a hacer es desarrollar este cultivo protector y va a generar esta sustancia antimicrobiana, es uno de los mecanismos, y va a hacer que las NSLab que antes habían desarrollado de esta manera, las pueda controlar. Siempre lo que se hace es agregarlo en un nivel alto, cosa que trate de dominar a las NSLab que vienen de contaminación. Por otro lado, hay otros mecanismos, no solamente la producción de sustancias antimicrobianas como ácidos orgánicos, el diacetilo también tiene se ha demostrado capacidad antimicrobiana, sino también hay otros mecanismos que es la competencia de sustratos, de nutrientes. ¿Qué es lo que hace? Yo al inocular este cultivo en un nivel tan alto, bueno, lo que pasa es que, y que está en un nivel muy bajo, bueno, ¿qué va a hacer este microorganismo? Son muchos más respecto a los que están acá. Entonces van a consumir mucho más rápido las fuentes de energía que están en el queso. Es decir, la lactosa, galactosa que puede venir de la lactosa, glucosa, citrato, bueno, otras fuentes de también aminoácidos y otras fuentes de energía que pueden consumir los microorganismos de las NSLab, que por ahí en algunos de los casos pueden ser alterantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando quieren crecer, el cultivo protector consumió mucho más rápido esas moléculas y no puede desarrollar. Ese es otro de los fenómenos de cómo actúan estos cultivos protectores. Bueno, simplemente es a modo de ejemplo que tenemos una gran variedad de cultivos. Este es un tipo de cultivo adjunto. Bueno, otro de los cultivos que se agregan, también acá puse algunos ejemplos como para, no son los únicos, pero simplemente como para tener una idea. Bueno, tenemos cultivos para mejorar el aroma y el sabor. Estos tipos de cultivos tienen enzimas específicas que van a direccionar la formación de aroma a ciertos componentes que son de interés, que tienen notas aromáticas buscadas en nuestro queso. Por otro lado, los cultivos más proteolíticos y peptidolíticos se utilizan para acelerar la maduración. Ustedes saben que la maduración es un periodo largo en algunos quesos, que puede durar de meses hasta años en algunos, y acortar ese tiempo es interesante. Bueno, el uso de cultivos proteolíticos que aceleren, que tanto, bueno, lo que sean para mejorar el aroma y los peptidolíticos, ambos contribuyen a acortar un poco ese tiempo de maduración. Cultivos lipolíticos en algunas variedades de queso son de interés, por ejemplo, los que se elaboran con hongos. Cultivos para la producción de ojos. La producción de ojos, como les comentaba, puede ser un defecto en algún tipo de queso que yo no quiero ojos. Sin embargo, en algunos quesos yo quiero que aparezcan ojos. Los famosos quesos de todo el mundo. Bueno, acá en Argentina tenemos el pate gras, que tiene ojos. Bueno, hay muchos quesos elaborados con bacterias propiónicas, se llaman, que las bacterias propiónicas tienen esa habilidad de producir ojos. Van a metabolizar el lactato y van a producir distintos compuestos como el ácido
pirúvico, acético, y entre ellos el dióxido de carbono, que va a generar ojos que son característicos, y a su vez los ácidos van a producir notas específicas en esa variedad de queso. Bueno, los cultivos protectores, también hay una gran variedad de cultivos. Estos cultivos básicamente se utilizan para o inhibir o lisar microorganismos patógenos o alterantes. Es decir, tiene ese doble efecto. Puede ser que actúen sobre patógenos, puede ser que actúen sobre alterantes. Cada cultivo va a tener su espectro, no es que un cultivo protector va a ser la panacea y va a cubrir todo el espectro. Y es interesante mencionar que siempre hay un microorganismo que se escapa de la regla. Ese es el problema por ahí con lo que es la microbiología. Generalmente hay alguno que por ahí, si bien cubría la mayor parte de ciertos enterococos, por ejemplo, justo había alguno que no lo cubrió, es decir, no son la panacea. Esto no va, los protectores, no quita que nosotros no sigamos con las herramientas básicas de control, es decir, una buena calidad microbiológica, las buenas prácticas de higiene, bueno, entre todas otras que, bueno, luego durante el curso se van a ir mencionando. Pero bueno, no es la panacea. Por otro lado están los cultivos probióticos que van a ejercer un efecto sobre la salud. Por otro lado hay cultivos para mejorar la textura. Bueno, y así hay distintos otros tipos de cultivos que se utilizan para dar, por ejemplo, específicamente en la superficie, desarrollan sobre la superficie ciertas bacterias y levaduras que van a dar la característica en particular de ciertas variedades de queso. Simplemente son algunos como para mencionar. Bueno, estas son un poco las rutas metabólicas, un resumen de las rutas metabólicas, de dónde viene la formación de aroma. Estos son los constituyentes más grandes del queso. Tenemos la lactosa, los triglicéridos, es decir, la grasa, y la caseína. Bueno, y también tenemos un componente que no está en grandes concentraciones en la leche y en el queso, que está en bajas concentraciones, pero su aporte a ciertas variedades, a ciertas notas aromáticas es fundamental en ciertas variedades de queso. En particular, estoy hablando del diacetilo y la acetoína, que bueno, tienen un sabor a mantequilla, a manteca, y bueno, no todas las bacterias tienen la habilidad de utilizar esta molécula, sino ciertos microorganismos que de hecho en algunos casos son cultivos específicos que se agregan para poder metabolizarlo y fomentar esta producción de diacetilo. Por otro lado, también el diacetilo puede provenir de la lactosa, son vías conectadas. Esto simplemente es un resumen, las vías después bueno, se van a ir ampliando. Por otro lado, es interesante mencionar el metabolismo de los aminoácidos. Se ha demostrado por una gran variedad de estudios que el metabolismo de los aminoácidos contribuye al 50% de todos los compuestos volátiles que aparecen en los quesos. Es decir, que el aporte que tiene el metabolismo de aminoácidos, es decir, estas enzimas que me van a degradar los aminoácidos, son fundamentales para la formación de aroma. Simplemente para seguir comentándole un poco con el tema de los fermentos, la caracterización de los fermentos. Bueno, ¿cómo se puede caracterizar un fermento? Bueno, hay una gran variedad de técnicas y de miradas, desde donde uno lo puede mirar. Uno lo puede mirar al fermento desde su perfil enzimático, es decir, de su pool de enzimas que tenga en el interior, es decir, actividades proteolíticas, actividades peptidolíticas, que van a influir en el metabolismo de los aminoácidos, más específicamente las transaminasas y la glutamato de hidrogenasa son dos enzimas que se las considera clave en la formación de aroma. Se las considera clave porque son las que inician el metabolismo de los aminoácidos. Una vez que se inició el metabolismo, en teoría esto ya es como que fluye directamente en el queso. Pero es importante que haya este grupo de enzimas, aminotransferasas y glutamato de hidrogenasa, para que se inicie ese metabolismo. Bueno, esas se las ha considerado en una gran variedad de quesos, la mayoría,
como fundamentales para la formación de queso. Por otro lado, es interesante la resistencia al secado o al liofilizado, es decir, la capacidad que tenga nuestro cultivo de ser transferido, porque en el laboratorio nosotros podemos encontrar cepas que tienen un pool de enzimas fantástico, que tienen un metabolismo de aminoácidos fantástico. Sin embargo, cuando las llevamos a la industria, le queremos someter a un tratamiento básico para la conservación, ya sea la liofilización, que es el método más utilizado para la conservación de los fermentos, o también el secado spray o congelado. Si nuestro microorganismo se nos muere, no resiste esos procesos, por más enzimas que tenga, no va a ser apto no va a prosperar tecnológicamente. Por otro lado, la capacidad de lisis o autolisis o los métodos de lisis que hay sobre los fermentos es interesante, porque si bien nuestros microorganismos pueden tener un montón de enzimas en algunos casos, a veces la unión entre la enzima que está dentro del microorganismo y los sustratos que están dentro del queso, a veces es dificultosa, porque el sustrato tiene que entrar adentro de la célula, o bien la enzima debería salir a la matriz del queso para que se genere la reacción y se produzca la formación de aroma. Bueno, hay muchos métodos y de hecho hay algunas cepas que se lisan, son autolíticas. Bueno, una vez que se lisa, lo que se hace es incrementar la accesibilidad de la enzima que está dentro de esta célula con los sustratos que están dentro del queso. Eso es importante también porque al incrementar esa accesibilidad se incrementan las reacciones y se incrementa la formación de aroma. Por otro lado, la capacidad de acidificación es importante. En los cultivos primarios queremos que acidifique. En los cultivos secundarios no queremos que acidifique porque una posacidificación ya sería un problema. Por eso también se caracteriza. Por otro lado, la actividad lipolítica y de esterasa también es interesante en algunas variedades de queso. La resistencia antimicrobiana, eso, bueno, tenemos aspectos positivos y aspectos negativos. Bueno, estos son solamente algunos, se evalúan muchos más, pero solamente son algunos para comentarles cómo se puede llegar a caracterizar un fermento. Bueno, por otro lado, una cosa es caracterizar el fermento antes de meterlo en el queso. Otra forma es caracterizar la microbiota del queso, es decir, todos los microorganismos que están dentro del queso. Bueno, hay diferentes métodos para poder determinarlo. Estos también son solamente algunos, no es que son todos, pero bueno, tenemos los clásicos, recuentos microbiológicos en medios de cultivos, en donde lo que se evalúa acá es la capacidad de crecimiento en un medio de cultivo, es la capacidad de cultivarse, la culturabilidad se le denomina. Esto lo que tiene es beneficioso porque no son muy costosos los análisis, sin embargo, que un microorganismo no sea cultivable en un medio de cultivo no quiere decir que no esté presente, eso es un problema también. Por eso, bueno, hay otras tecnologías más modernas, como la secuenciación de nueva generación, que ya permiten identificar todo o casi todo lo que está dentro de un queso, pero por supuesto que son más costosas. Estas también son un poco más costosas, que ya se han ido dejando de usar, pero bueno. También es interesante lo que es la citometría de flujo. Lo que nos permite hoy en día la citometría de flujo es tener recuentos de, por ejemplo, un cultivo primario o un cultivo secundario. A veces es interesante saber durante la maduración cómo está mi fermento. Yo a veces quiero que esté en nivel alto. Bueno, hay métodos como los recuentos, como les comentaba, recuentos en medios de cultivos que demoran 24, 48 horas o 72 horas, dependiendo del medio de cultivo. Y como les comentaba, en algunos casos no quiere decir que si no lo podemos cultivar, no quiere decir que no esté. Por otro lado, la citometría de flujo es un método que es mucho más rápido, uno lo puede tener mucho más práctico y dependiendo de qué tipo de colorantes, llamémoslo así, utilizamos para teñir ciertas partes de las bacterias, el ADN, que se unen los colorantes al ADN, bueno, podemos ver la viabilidad de nuestro cultivo. Podemos diferenciar células vivas de células muertas, es decir, ya ahí podemos ver un poco más
respecto a lo que es lo clásico. Pero bueno, también lo que es la qPCR es un método que es independientemente de cultivo, que también sirve para cuantificar ciertos grupos bacterianos, pero bueno, también es más costosa, pero también es más rápida y permite ver en tiempo real el nivel de un microorganismo en particular. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos de cómo se puede llegar a estudiar la microbiota del queso. Por otro lado, es interesante no solo saber qué es lo que tenemos y cuánto tenemos de microorganismos, sino también los efectos. Bueno, Mauro un poco le estuvo comentando qué efectos uno puede estudiar. Pero bueno, básicamente todos estos microorganismos, toda esta microbiota del queso va a influir en una gran cantidad de variables y parámetros durante la maduración, como es la proteólisis primaria, que esto se mide por electroforesis, una electroforesis, la proteólisis secundaria, que son perfiles peptídicos por HPLC, son técnicas más costosas, pero nos dan una idea del efecto que generó nuestra microbiota del queso durante la maduración. Por otro lado, podemos ver el consumo de azúcares, de ácidos orgánicos, la producción de compuestos volátiles por cromatografía gaseosa, bueno, análisis sensorial, textura, producción de ojos y por supuesto los análisis globales del queso, que tenemos la humedad, proteína y grasa que nos caracterizan las distintas variedades de queso. Bueno, disculpen si fui un poco muy rápido, pero bueno, la idea era un poco contarles un pequeño resumen de una pequeña introducción de lo que es la microbiota del queso. Esto da para hablar, cada diapositiva da para hablar una hora más o menos, así que la idea era tratar de dar algo disparador sobre este tema en particular. Hay una consulta. ¿Me pueden repetir cuál es el significado de NSLAP? Dice Néstor Enrique. Bueno, viene de las siglas en inglés, de Non-Starter Lactic Acid Bacteria. O sea, básicamente son bacterias lácticas que no fueron incorporadas con el starter. Porque el starter, el cultivo iniciador o cultivo primario, es una bacteria láctica, que yo la incorporo a la leche de elaboración para, bueno, que genere la acidificación y lo mismo con los cultivos adjuntos. Son generalmente bacterias lácticas que van a generar un efecto secundario, mejorar el aroma, bueno, todas las otras características que estuve mencionando, pero bueno, son todas bacterias lácticas que agregamos. Ahora bien, en el queso, en la microbiota esta del queso, nosotros podemos encontrar no solo las que nosotros agregamos, vamos a encontrar otras bacterias lácticas que nosotros no agregamos. Todas esas bacterias lácticas que están en el queso y nosotros no las agregamos, aparecieron, como les decía, por contaminación, sobrevivieron la leche, bueno, por distintas vías, eso se le denomina NSLAP. Como para ir respondiendo, ¿dónde se agrega el cultivo protector? El cultivo protector generalmente se puede agregar en realidad en dos etapas. Uno puede ser, porque va a depender mucho qué tipo de cultivo protector. O sea, cuando uno compra, hay una gran variedad de empresas que proveen fermentos, la mayoría tienen cultivos protectores, y ellos en sí les van a asesorar para tal cultivo donde tiene mejor efecto. Bueno, en algunos casos se agregan a los silos de leche, de almacenamiento, cuando uno quiere almacenar la leche por unos días, por 2 o 3 días. Y bueno, entonces el efecto lo genera en la leche. Eso sería una forma de agregarlo y ciertos tipos de microorganismos. Bueno, en otros casos se agrega el cultivo protector junto con el cultivo starter, con el cultivo iniciador, para que el efecto de protección lo haga durante la maduración del queso. Es decir, dependiendo de dónde uno va a apuntar a esa protección, si es decir, en el silo, en el tanque o durante la maduración en el queso, es donde se va a agregar, en qué momento exacto. No sé si llegué a responder la pregunta, pero bueno, apuntaba un poco a eso.